Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por estar presentes en esta actividad, gracias al Congreso por convocar al museo y obviamente gracias a Rosa por aceptar la propuesta. Contarles, para el que no sabe, el Museo del Holocausto de Buenos Aires es una institución que tiene más de 20 años y en los últimos 3 ha sufrido una reforma, tanto de edilicia como de su muestra, obviamente para bien, creciendo exponencialmente, incorporando nuevas tecnologías. Recién fue inaugurado en diciembre del 2019 y al poco tiempo de abrir tuvimos que cerrar por la pandemia y nos ha obligado a reconvertirnos justamente en toda nuestra actividad de forma virtual. El museo fue creado por la Fundación Memoria del Holocausto, que es una fundación que fue creada por sobrevivientes, y en un principio eran los mismos sobrevivientes los que guiaban o los que daban su testimonio durante el paso de la muestra. Hoy tenemos cada vez menos sobrevivientes, este momento que tenemos para escuchar a Rosa. Estamos en el marco de Yom HaShoah Be'Akbura, el día de la conmemoración del Holocausto y del heroísmo. Y en realidad, nosotros es un espacio y un día para reflexionar, es un espacio y un día para honrar a las víctimas, pero sobre todo para aprender, y para aprender justamente de lo que nos deja la Shoah y el Holocausto, para aprender para nunca más volver a conocer ningún hecho semejante contra ningún otro ser humano. Así que Rosa, en este momento, Rosa Rothenberg, que es sobreviviente de la Shoah, que es miembro activa del Museo del Holocausto, que participa y da su testimonio en muchas instituciones, nos va a honrar con su relato. Es un privilegio para nosotros escucharlo, y la idea justamente es que después nosotros podamos ser transmisores de su relato también. Ella es la voz, el rostro de muchos otros relatos, que no los pueden contar hoy, y muchos otros relatos también de sobrevivientes. Es único, pero a la vez justamente representa a tantos otros. Así que, Rosy, sin más preámbulo, te vamos a escuchar. Bueno, eh, primero, en primer término, muchas gracias por la invitación. Me encanta ver tantas caras jóvenes, porque en general todo lo relativo a la Shoah lleva implícito la presencia de gente mayor. Y por otra parte, todos ustedes lo saben igual que yo, cada vez son menos esas caras mayores y esas presencias de mayores, tanto en las actividades como en los testimonios. Por eso, en el marco de la recordación del levantamiento del gueto de Varsovia, me parece que estuvieron muy acertadas en pedirme que yo dé mi testimonio, de lo cual estoy muy honrada, por supuesto, porque mi historia está muy relacionada con el gueto de Varsovia, dado que yo nací allí. Y nací, como digo siempre, en el peor lugar y en el peor momento en el cual puede nacer un niño judío, porque nací en junio del 41, en plena guerra, y en Polonia, en su capital, en Varsovia, pero no solo eso, sino dentro de su gueto. Para los que están habituados a tener contacto con historias de la Shoah, generalmente con seguridad han escuchado el testimonio de personas mayores. El mío es un testimonio totalmente diferente, porque yo soy lo que se llama una niña de la Shoah. Y en realidad, más que niña, soy un bebé de la Shoah, que hay realmente muy pocos bebés que hayan nacido en cautiverio en los guetos o en los campos y que hayan podido sobrevivir. Así que en realidad tengo eh, el triste, digamos, papel de ser, no digo única, pero una de las muy pocas sobrevivientes en ese sentido. Después de la invasión de Polonia, y a raíz del pacto de Ribbentrop-Molotov, que seguramente ustedes habrán leído, Polonia se dividió y Alemania invadió una buena parte de Polonia. Y una de las primeras cosas que hizo, porque en realidad Alemania tenía
dentro de la guerra que comenzó Alemania, no solo era una guerra por, por una conquista de buena parte del planeta, tenía una guerra interna relativa directamente con los judíos, como una de las tantas minorías a las cuales estaba dirigida. Pero la comunidad judía tuvo especialmente una representación muy importante para Hitler. El judío para él era o el comunista rebelde y salvaje, o era el ambicioso y que quería despojar al mundo y al gobierno y al que pudiera de sus posesiones. De manera que de una u otra manera era el perseguido, y específicamente eran perseguidos los niños. Es decir, Hitler no quería que los niños sobrevivieran, porque eran la semilla del pueblo judío. Es decir, aniquilando a los niños tenía asegurado que el pueblo judío no iba a poder seguir creciendo ni existiendo. Y entonces por eso no solo se dedicó a eliminar a los judíos adultos, sino específicamente a exterminar a los niños. Supongo que sabrán que durante la Shoah murieron 1,5 millones de niños, y en toda Europa solamente sobrevivieron 100.000 niños judíos, una cifra relativamente muy corta, muy pequeña. Y bueno, yo soy una de ellas. Y ahora les contaré mi historia, cómo es que estoy acá y en condiciones de contarles mi historia. Como les decía, nací en junio de 1941. La guerra había comenzado en septiembre del 39 con la invasión de Polonia. Los judíos fueron desde un principio uno de los objetivos a ser perseguidos por la Alemania nazi, por el gobierno, y lo primero era, bueno, perseguirlos, juntarlos y trasladarlos a zonas donde pudieran ser utilizados como mano de obra totalmente gratuita. Además de, por supuesto, el que era inservible para esas tareas, para ser aniquilado. El gueto de Varsovia se creó al año siguiente de la invasión de Polonia. Se creó un año después, aproximadamente en octubre de 1940. Mis padres se casan justo antes de la guerra, porque estaba moribunda la madre de mi papá, es decir, mi abuela paterna, y los instó, una vez que supo que bueno, se gustaban, a que se casaran. Dijo: chicos, estamos en guerra, no pierdan tiempo. Y ahí nomás, ella en su cama de enferma, estaba muy enferma, ella era tuberculosa, se llamó al grupo de vecinos que podían hacer testigos, se levantó una jupá con un mantel, y ahí nomás se hizo el casamiento. Eso fue a fines del 39. Antes de que comenzara la guerra. Y en el año 41, en junio, nazco yo, con gran alegría de ellos, porque era la primogénita, así que sabían que no era lugar ni era momento adecuado, pero después que entendieron de la primera alegría y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, fue muy evidente que en el gueto, donde no había alimentos, no había medicinas, no había carbón, los fríos eran muy intensos en los inviernos, se dieron cuenta casi inmediatamente de que yo tenía muy pocas chances de sobrevivir en ese medio tan poco auspicioso para un bebé. Ya lo era difícil para los adultos, más todavía para un recién nacido. De manera que desde prácticamente un principio se abocaron a la búsqueda de una persona que pudiera sacarme del gueto. Ellos no podían salir, las puertas del gueto estaban siempre custodiadas, solamente podían salir los jóvenes, porque en general era gente joven, que tenían un permiso especial para salir a trabajar del gueto,
es decir, tenían un certificado, salían munidos de ese certificado todas las mañanas, para trabajar en dependencias alemanas para ejercer distintos oficios o distintas necesidades. Le llevó bastante tiempo conseguir una persona que quisiera arriesgarse a hacerlo, porque no solo que no era fácil, sino que era muy peligroso. No solo peligraba mi propia existencia, sino la de la persona que me estaba acarreando. Yo nací en junio y le llevó unos cuantos meses conseguir la persona adecuada para que se ocupara de esa tarea. Y finalmente decidieron, junto con ese joven Carmen, con el cual llegaron a un acuerdo, que la salida, que iba a ser dentro de una bolsa camuflada, sería adecuada para finales del año, no solo por los festejos de la Navidad, la proximidad del Año Nuevo, porque, bueno, casi todos los polacos y los ucranianos y la gente de la zona, acostumbrados a los fríos, les gustaba el vodka y siempre se emborrachaban para esas fiestas, y era como un momento oportuno como para que eh, bajaran un poco la guardia y yo pudiera salir. Y así fue. Yo siempre pienso, y lo dije y lo grabé en varios testimonios, no puedo imaginarme ahora que soy madre y abuela tantos años después, el momento que deben haber padecido cuando enfrentaron la situación de tener que desprenderse de mí. Fue una situación muy dolorosa, muy cuestionada, se preguntaban si hacían bien, no sabían si algún día me iban a volver a ver, pero bueno, decidieron que era mejor sacarme del gueto porque yo no tenía ninguna chance de sobrevivir. Y así fue como en un primer momento hubo un arreglo con una persona del lado ario, que fue una tía mía que vivía del lado ario, era la hermana mayor de mi mamá, y si primero la tuvieron que ubicar a ella, porque en un principio todos los judíos fueron arreados prácticamente hacia el gueto. Entonces los judíos que vivían fuera del gueto, en la zona aria, uno no estaba en contacto con ellos, tenían que saber realmente dónde vivían, y tenían que tener la certeza de saber que donde me dejaban era realmente la casa de mi tía, porque el abandono de una criatura frente a cualquier portón era equivalente a que se abandonaba a un niño judío. Es decir, sufría el niño y sufría el destinatario de ese paquete, entre comillas, recibido en su puerta. Le llevó un tiempo hasta que localizaron a mi tía Stefa, que era la hermana mayor de mi madre, y finalmente, llegado el día y después de la triste despedida, Carmen salió del gueto y me dejó frente a la puerta de la casa de mi tía. Bueno, voy a hacer una reseña rápida porque hay mucho de lo que sigue que desconozco totalmente. En un principio, lo primero que ocurrió fue que mi tía Stefa tenía una gran amiga cuyo novio era policía, y entonces decidieron entre los tres, que su gran amiga estaba al tanto de lo que pasaba, que lo mejor era ir al departamento de policía más cercano a hacer la denuncia de que habían abandonado una niña. Mis padres habían tomado una única precaución, que era la de colgarme al cuello una bolsita con un nombre falso, un nombre bien polaco. Yo era Rosa Rottenberg. Mi apellido delataba mi condición de judía, o al menos de alemana, porque Rottenberg también es alemán. Mi nombre pasó a ser Wanda Darlewska. Fue el nombre que eligieron mis padres. Fue escrito en un papel, incorporado en una bolsita que me colgaron al cuello. Lo que sigue de ahí en más, no lo sé. Constituye un agujero negro en mi historia, porque lógicamente a los 6 meses no tengo ni idea pasé de mano en mano. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas por distintas casas y por distintas manos, pero finalmente me dejaron en un lugar seguro, cobijado, que resultó ser un convento de monjas que funcionaba como orfanato para los niños sin padres, o por lo menos niños abandonados.
Ese convento, por supuesto mis padres no lo sabían, estando dentro del gueto, porque Carmen tampoco lo supo. Él me dejó en el portón de la casa de mi tía y después no apareció más, porque era muy arriesgado. Cualquier actividad fuera del gueto para un judío era eh, eh, cifrarse o firmarse la pena de muerte. De manera que mis padres siguieron dentro del gueto, y eso estoy hablando de finales del 41, principios del 42, que era cuando se estaba haciendo la famosa reunión de Wannsee, donde se discutía el destino o la solución final de la cuestión judía. Pero dentro del gueto las cosas empeoraban cada día. Cada día había menos comida, más muertos, cada vez había más razias para llevarse a los judíos a trabajar hacia los campos de trabajo forzado y también hacia los campos de, eh, ¿cómo se dice? Bueno, donde los mataban, no me sale la palabra. Concentración y Eh, exterminio. Hacia los campos de exterminio. Bueno, se ve que evidentemente no me quería salir esa palabra, la palabra exterminio no es algo que me guste. Las razias eran cada vez más frecuentes, los judíos iban, sobre todo los jóvenes, porque los viejos se sabía y se fue corriendo la voz muy rápidamente, que eran exterminados, lo mismo que las mujeres y los niños. Y bueno, finalmente llegó el año 43 con el famoso levantamiento del gueto de Varsovia, que constituye una gesta heroica donde un puñado de jóvenes se levantaron frente a un ejército impresionante de tanques, fusiles y un gran ejército, como lo era el alemán en ese momento. Mi padre participó activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia. Era joven, tenía 32 años, quería eh, eh, un poco respaldar el orgullo de su ser judío y no dejarse matar, y formó parte, digamos, del grupo de gente que se defendía con bombas caseras, con granadas, tales así que todos sus hermanos que también estaban en el gueto, menos una hermana que había sido muerta previamente, también por los SS, una noche que estaba en un búnker, apareció uno de sus hermanos, Mailach, y, y mi papá le dijo: Mailach, ¿qué haces aquí? Está lleno de alemanes afuera. Y entonces él abrió su saco, así, su campera, tenía todos bolsillos del lado interno y en cada bolsillo tenía una granada. Y le dijo: con esto yo no tengo miedo. Y fue la última vez que se vieron, porque Mailach no sobrevivió, como tampoco sobrevivió el resto de la familia de mi padre. Mis padres quedaron ahí hasta prácticamente la entrada o la destrucción final del gueto. Fueron llevados al famoso Mönchengladbach, de donde salían los trenes, los famosos trenes con los vagones destinados para el ganado. Los subieron a los dos a la fuerza. El gueto en el interín fue incendiado, quemado en su totalidad, y es lo que después apareció totalmente eh, destruido por las bombas que cayeron, incluso la famosa y gran sinagoga de la cual mi padre luego hablaba. Los dos salieron en tren. En la primera parada que hizo el tren coincidió con uno de los campos de trabajo esclavo. Se abrió el portón del vagón de ellos y un alemán pegó un grito: el que de ustedes es carpintero, que baje. Y mi madre le dijo: levanta la mano, baja, porque ella se olfateó que si buscaban a alguien era para no seguir en esa situación terrible de traslado que estaban ellos teniendo en ese vagón, sin saber a dónde iban, sin pan, sin agua, sin un toilet, sin dónde sentarse, sin ninguna cosa,
ya peor que eso no podía haber nada. Mi padre se resistió, no quería. Pero cuando por segunda vez pasaron frente a la puerta y volvieron a repetir la pregunta, mi madre le obligó a levantar la mano. Y así fue como mi padre bajó de ese vagón y esa fue la última vez que se vieron. Mi madre pereció, o esa fue la noticia que circuló. Mi padre estuvo en 3 campos de trabajo forzados, por suerte ninguno de exterminio. Eh, Escribió un libro testimonial que cuenta por todas las peripecias y las situaciones límites por las cuales pasó en los campos, pero lo más importante, aunque pesaba solo 34 kilos, lo importante es que sobrevivió y llegó al final cuando los rusos entraron al campo. Y me niego totalmente a decir liberaron el campo porque no estoy de acuerdo con esa expresión. Creo que ningún ejército liberó ningún campo. Todos los ejércitos sabían de las redes férreas, todos los ejércitos sabían del traslado de prisioneros y se encontraron con los campos simplemente avanzando con el objetivo de vencer a los alemanes y de hacerlos retroceder. Y en ese avance se fueron encontrando con los distintos campos. Y así pasó con Auschwitz y pasó con prácticamente todos los campos, que si no fueron por los rusos, fueron los británicos y si no por los aliados. Pero de cualquier manera, ninguno de esos ejércitos realmente liberó ningún campo, es decir, a pesar de saber lo que estaba ocurriendo. De manera que mi padre sobrevivió en el tercer campo, el campo de Bujin. Y bueno, empezaba una vida nueva, si es que eso se podía llamar vida, porque no había nada. No se sabía dónde ir, no se sabía quién había eh, este, sobrevivido, quién estaba vivo de la familia siquiera, quién de los amigos. Había que volver al pueblo natal, a la situación, una situación que se idealizaba, pero que nunca llegaba, porque tampoco había medios para desplazarse. Así que, como pudo, se armó un grupo de partisanos y de gente que se salvó de de los campos de trabajo, y se formaron pequeños grupos. Y bueno, entre ellos había gente se quería reagrupar, había una señora grande, Miriam, con su hija, que terminó en ese periplo, volviendo a las ciudades, terminó siendo pareja de mi padre. Mi padre, sin embargo, tenía una idea fija en la mente, que era buscarme a mí. Él estaba convencido de que yo tendría que estar con vida, que habían tomado todos los recaudos. No sé en qué condiciones arreglaron con Carmen que yo salga del gueto, no sé si fue pagándole o a cambio de otros valores. El tema es que, eh, bueno, había que volver a Varsovia de alguna manera. Y se volvía a dedo, colgándose de carros, pidiendo bicicletas o como fuera, no había, no había ni tranvías, ni ómnibus, ni nada. Por supuesto, tener un auto era un lujo impensable y además había que pagarlo. Los que salían de los campos no tenían medios, no tenían nada. Mi padre regresó con todo ese grupo, eran un grupo bastante grande, entre gente partisana y los sobrevivientes de los campos, creo que llegaban a un número de casi 10, y no se separaban porque se daban eh, fuerzas los unos a los otros. Y empezó a buscar por hospitales, por conventos, por eh, escuelas, por todo lugar donde le decían que podría haber niños escondidos, porque bueno, la posguerra era un caos. Muchos niños habían perdido a sus padres y también estaba a la inversa. Muchos padres también tampoco tenían a sus niños que se habían muerto por pestes o por hambre o por frío. Y finalmente recaló en el convento
del Księdza Boduena, que traducido eso es en polaco, es el convento del cura Boduena. Ese era un cura que había instituido un lugar para religiosas en el siglo previo, y en este momento el cura ya no vivía, pero todo el convento estaba en manos de religiosas. Mi padre llegó y pidió hablar con la madre superiora, y le dijo: yo vengo a buscar una nena que se llama Wanda Darlewska. Y la madre superiora le dijo: sí, yo tengo una Wanda Darlewska acá. Quiero verla, es mi hija, me la quiero llevar. No, dijo la madre superiora, usted me tiene que demostrar que es el padre de Wanda, porque acá todos los días vienen padres buscando niños, quieren reemplazar a los niños que ya no viven, que perdieron, volver a formar una familia, era una desesperación. Y mi padre se fue llorando, dijo: yo no tengo nada, estuve en 3 campos, estuve trabajando, estoy todo llagado, lo único que tengo son piojos, no tengo documentos, no tengo nada para demostrarle. Y no, yo no se la puedo entregar. Bueno, a los 3 días volvió, sin dormir, no sabía qué hacer, y finalmente tuvo la gran suerte, y yo siempre pienso en esa despedida que mencioné antes, donde ellos se desprendieron de mí cuando yo tenía solo 6 meses, y pienso como hubiera hecho cualquier padre, que hubieran analizado el cuerpecito de su bebé, del derecho y del revés, y de cada rinconcito y de cada lugarcito. Y él recordaba que yo tenía una marca de nacimiento, en ese buscar y despedirse de mí. Bueno, para hacerlo breve, esa marca de nacimiento, que por supuesto todavía porto, es la que me volvió a los brazos de mi padre. Y les cuento de paso, yo tengo 5 nietos, después les voy a contar un poco de mi vida actual, pero viene al caso ahora. El menor de mis nietos varones tiene exactamente la marca que yo tengo de nacimiento en la misma oreja y en el mismo lugar. Y yo me enteré de eso hace relativamente poco y me conmocionó mucho. Pero bueno, felizmente él está en otra situación que la mía, otras épocas, y por suerte no le tocó vivir esa época porque él está circunciso y no hubiera sobrevivido en esa época por serlo. Volviendo a lo que ocurrió en ese momento, para tener una cierta cronología, yo no tomé mi tiempo, no sé si alguien sabe cuánto tiempo me queda. ¿Alguien tomó el tiempo? Estamos bien, Rosa. Estamos bien. Bueno. Sí. Mi padre, con su nueva pareja y con la mamá de su pareja y conmigo, nos fuimos a París. Queríamos irnos de Polonia, ya no había nada en Polonia, Varsovia estaba totalmente bombardeada, los lugares donde vivían eran irreconocibles, no existían más, la parentela no se sabía dónde estaba, la posguerra fue terrible, fue un caos total, todo el mundo buscando gente de sus pueblos, de sus ciudades, había listas que empapelaban todos los rincones por todos lados, tanto en Varsovia como en París, porque París también sufrió mucho la presencia de los nazis. Y finalmente en París, una vez que tuvo la certeza por el raconto de otra gente, que ahí no había certeza de nada, si uno no sabía, tenía que basarse en lo que escuchaba y en lo que trascendía de boca en boca, y finalmente tuvo la certeza de que mi madre no había sobrevivido, y entonces formó una nueva pareja, que se casaron por civil en la mairie en una de las mairies de Francia. De ese segundo matrimonio tuvieron 2 hijas que nacieron en París, y en el año, y a medida que pasaban los años, empezó a haber un,
una sospecha de una nueva guerra por Corea. Mi padre dijo, yo en este cementerio no me quedo, que es Europa. Toda Europa era un cementerio porque todos los países sufrieron la invasión nazi y decidieron que se iban a ir. ¿Pero dónde ir? Era difícil, no se conseguían visas para ningún lado. Y finalmente consiguieron una visa para ir a Bolivia y tomamos todos. Yo en ese momento tenía ya 9 años. Tomamos todos un barco, cruzamos el Atlántico, tocamos las costas de Brasil y el barco llegó a Buenos Aires. Yo recuerdo totalmente, creo que es uno de los pocos recuerdos que tengo, estar inclinada sobre la barandilla del barco, mirando a la gente abajo, la que estaba mirando ansiosamente a ver si veía algún familiar, alguno que hubiera sobrevivido a las catástrofes y a todos los horrores que se escuchaban que habían pasado, porque finalmente eso trascendió, al principio no se sabía nada. Y fue un saber y un conocimiento muy lento, porque en general la gente no quería escuchar o no quería o no creía lo que se le contaba. Era difícil de creer. Y yo miraba a través de la baranda y mi papá encontró un viejo conocido de Varsovia y al bajar, este hombre lo convenció de que se quedara en Argentina, que se quedara en Buenos Aires, le prometió ayuda, de manera que nos quedamos de forma ilegal en Buenos Aires. Después, mi madre, la que me crió y la única madre que conocí, porque mi madre biológica no tengo ningún recuerdo de ella, y tampoco tengo ninguna foto, no sé si alguno de mis hijos o de mis nietos se le parece, nunca conseguí ninguna fotografía de ella. Nos quedamos en Argentina. Bueno, en Argentina crecí, estudié, hice mi vida, acomodarnos, es decir, el primer acomodamiento de la familia fue cuando se constituyó el segundo matrimonio de mi padre, porque bueno, yo pasaba de un lugar donde me había sentido protegida y sola y acompañada por congéneres de mi edad en un lugar que era el orfanato. Según lo que contaba mi padre más adelante, fue bastante difícil mi acostumbramiento a esta nueva situación. Y luego hubo otro desafío muy grande al llegar a la Argentina, idioma nuevo, costumbres nuevas, todo nuevo. Eso fue, llegamos a Buenos Aires en septiembre de 1950. Bueno, ahí estudié, hice mi carrera. Yo soy doctor en bioquímica, fui docente de la UBA durante muchos años, de la Universidad de Buenos Aires. Me casé, tuve 2 hijos y tengo 5 nietos. Y de hecho, bueno, aparentemente había logrado toda la familia estar en una situación de mayor tranquilidad. Mi padre, contento de haber hallado un lugar donde no había persecuciones, ni étnicas ni religiosas, donde había comida, donde, aunque estábamos en forma ilegal, pero por lo menos esperando solucionar ese inconveniente primero, aparentemente nada nos perturbaba. Pero yo tenía internamente un malestar siempre. Siempre tenía la sensación de que tenía una materia sin dar, ¿no? Una situación que tenía que esclarecer de mi propia existencia, de mi propia vida, y a pesar de que mi padre siempre hablaba de la guerra y contaba siempre lo que a él le había pasado en los campos, y que además no cejamos ninguno, ni él, ni yo, ni mis hermanas, en tratar de hallar rastros de la familia, él de sus hermanos, yo de mi madre, y mis hermanas también querían saber de la familia de mi padre. Recurrimos a Yad Vashem y al, a la Cruz Roja Internacional. Bueno, fueron años de búsquedas y difícilmente logramos encontrar algo.
yo me había propuesto hace muchos años que algún día iba a regresar a Varsovia. Bueno, en el año 2015 logré ese objetivo. Y fui sola. No quería que mi esposo me acompañe, porque mi esposo no estaba involucrado en esa historia, pero además él era médico, pero tenía un hobby que era la fotografía, y el lugar donde llegábamos, bueno, se dedicaba a la fotografía, y yo no quería que nada mitigue de alguna manera el objetivo, o que lo deje de costado, el objetivo que yo tenía. Y él lo sabía desde siempre, porque yo siempre se lo había planteado, que el día que yo iba a estar en condiciones, y elegí el momento para hacerlo, una vez que me jubilé, estaba a punto de ser abuela por primera vez. No, ya tenía nietos, perdón, estoy hablando mal, porque en el 2015 ya tenía nietos. Y me fui a Varsovia sola. Y yo tenía 3 objetivos muy claros. El primero, ir a conocer el orfanato. Quería verlo. Yo sabía dónde estaba, porque hacía muchos años que había entrado en internet y lo había buscado. Así que sabía exactamente el lugar, y me ocupé meses antes de decidir ese viaje de programarlo. Y me puse en contacto con la directora del orfanato, que ya no era una monja, y le expliqué que yo iba a viajar, y en inglés fue todo, y le pedí una cita en una fecha cuando yo ya tenía certeza de llegar a Varsovia. Bueno, contar la entrevista con la directora del orfanato, recorrer los lugares, ver el libraco enorme de esos que uno recuerda en las películas de los monasterios, esos libros gigantes de tapas de cuero que decía en la carátula 1941-1942, donde yo estaba inscripta, y por primera vez tuve la certificación de toda mi historia, porque con el tiempo, yo no, es decir, a mi madre nunca no tenía a quien preguntarle, y mi padre con el tiempo no se acordaba o no quería recordar. Cualquiera de las dos cosas fueron nefastas para mí. Yo no tenía ningún dato de mi madre, por eso estaba tan desesperada de volver y tratar de encontrar algo que pudiera reconstruir el rompecabezas de mi historia, y además saber si realmente qué había pasado, es decir, cuál había sido el papel de mi madre en este periplo de este genocidio. ¿Qué había sido de ella? Porque no me podía quedar con la idea de que ella había quedado muerta en un vagón, y qué más, y dónde, y qué pasó, y quién lo sacó, y cómo sabían que era ella, si tampoco portaba documentos encima. Es decir, había muchas incógnitas. Bueno, no esclarecí demasiado, pero fue un viaje necesario. En el orfanato no reconocí absolutamente nada, solo conocí la pila donde había sido bautizada. Escuché las historias que me contaba la nueva directora, y me di cuenta cuántas veces pude haber muerto en ese orfanato, porque no se salvó de las bombas tampoco. Los SS venían cada tanto para verificar que todo estuviera en orden, y sobre todo porque andaban detrás de los varones, que era muy fácil identificarlos. Y las monjas a sabiendas escondían niños judíos, pero las nenas se quedaban y eran bautizadas. Los varones salían por una puerta trasera y eran enviados al campo, a casas de campesinos que ellas tenían previamente arregladas. Lo segundo que hice fue ir al cementerio de Opokova, buscando alguna tumba de algún pariente. Encontré solamente una tumba. Me ayudó muchísimo hay un hombre, que no recuerdo en este momento su apellido, que sabe exactamente dónde está la tumba de cada uno. Es una cosa increíble, de las pocas tumbas que quedaron en pie, porque ese cementerio es realmente un cementerio de cementerio, porque las tumbas están
tiradas, dadas vueltas, sacadas, desencajadas de su lugar, borradas las letras. Llamativamente, él me dijo, hay una tumba con el nombre, yo le suministré, porque también con él establecí nexos por mail antes de viajar, y por supuesto yo lo único que sabía de mi mamá era su nombre y su apellido, que era Regina Seibach, y me dijo, hay una tumba a nombre de Seibach, y me llevó él prácticamente hasta el lugar, y descubrí que era la tumba de mi abuelo materno. Por primera vez vi escrito el nombre de mi madre, porque nunca lo había visto, y no encontré más que eso. Y mi tercer objetivo era ir al centro judío, al instituto judío que hay en Varsovia. Le cambié el nombre, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, porque ellos tenían a veces documentación de algunas familias que habían vivido en Varsovia. Yo en realidad andaba detrás de una partida de nacimiento de mi madre, yo no sabía ni siquiera cuándo había nacido, mi papá tampoco se acordaba y no tenía ideas de fechas, pero además yo tampoco no tenía y no tengo, sigo sin tener una partida de nacimiento, porque el hospital donde yo nací fue destruido por las bombas, no quedó ningún rastro, nada. Bueno, no digo que fue en vano el viaje porque me hizo mucho bien, necesitaba hacerlo, es poco lo que descubrí, es poco lo que esclarecí, pero me abrió las puertas entre toda esa búsqueda a que prácticamente la última noche antes de que yo dejara Varsovia, me llegara documentación de Bad Arolsen, donde recibí muchísima información que provenía del archivo que existe en Bad Arolsen. No sé si alguno de ustedes escuchó eso, es realmente el registro del Holocausto más completo, que lo hicieron los mismos alemanes. Se hizo y se creó en el año 43, estaba custodiado por la Cruz Roja Internacional, y recién en el año 2006 eh, la CBC de Londres informó que se abría a los historiadores ese archivo y que se podía hacer una búsqueda. Eso permitió que aparezcan las historias, es decir, ahí en ese archivo hay más de 50 millones de casos, de gente, no todos judíos, por supuesto, y de diferentes cosas, de gente que se murió, que se desplazó, que abandonó un lugar y se fue a otro, algunos que le sacaron un diente, si llevaban el registro de todo, los nazis, y todo eso estaba ahí. Y bueno, de ahí recibí, y ahí tuve la triste certeza del recorrido de mi madre. Mi madre no solo que no había muerto en el vagón, sino que había pasado también por 3 campos de trabajo. El primero, que fue Treblinka, el segundo fue Skaržisko-Kamiena, y el tercero, que fue Bergen-Belsen. Y tuve posibilidad de ver copias de las tarjetas de ella en los distintos campos, con su nombre, con su apellido, y por esas tarjetas me enteré de su fecha de nacimiento. Y por primera vez también vi su firma. De manera que también me enteré que mi madre había muerto 2 meses después que terminó la guerra. Había resistido de una manera absolutamente increíble, porque estaba al borde y al límite de sus fuerzas, como figuraba en esas tarjetas. Pero me enteré de eso cuando ya había vuelto. Y me dio mucha lástima, porque por lo menos hubiera ido hasta la zona de Bergen-Belsen, habían entrado los británicos, ella murió en el hospital levantado por los británicos en esa zona, y tengo hasta los datos de dónde está su tumba, así que por lo menos hubiera ido a dejarle una flor. Pero
creo que a esta altura del partido, y después de más de 70 años de haber iniciado mi historia sin saber nada con ese agujero negro, creo que lo que conseguí fue mucho, mucho, muchísimo. Y estoy agradecida por eso. Así que bueno, ahora ustedes me preguntan lo que quieren. Gracias, Rosy, por tu relato, por tu emocionante relato, por regalarnos tu historia para que después la transmitamos nosotros. Sé que por ahí es difícil, estuvieron llegando algunas preguntas. Yo voy a decir los nombres que tengo de las preguntas que llegaron, por lo menos de algunas, a ver si se la quieren hacer abriendo el micrófono. Me parece que este intercambio está, que ya la que la tenemos, está bueno que se haga de persona a persona. Así que, Sí. Nora Iglesias, ¿estás por ahí? ¿Querés hacerle la pregunta a Rosa? Hola, a ver, no sé si se escucha. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, toda mi admiración y mi agradecimiento hacia usted, Rosa, porque, bueno, estoy muy conmovida por su historia. Y es un tema que, si bien yo no soy judía, es un tema que yo soy profesora de historia y siempre me tocó mucho. Y bueno, su historia, quiero decirle que es muy, muy impresionante. Lo que me preguntaba cuando la escuchaba es que, bueno, yo he visto muchísimos testimonios de sobrevivientes y me preguntaba, porque hay una constante que es que muchos de ellos se resisten durante mucho tiempo a hablar sobre sus experiencias. Y bueno, me llamó la atención el caso de su papá. Y me gustaría saber cómo fue esa transmisión de esa experiencia de su parte hacia usted, porque usted hace toda esa reconstrucción tan detallada, él escribió un libro, y realmente, bueno, me interesaría saber desde un punto de vista más de padre a hija, cómo fue esa comunicación de esa experiencia. Bueno, yo no puedo ponerme en el lugar de mi padre, puedo ponerme en el mío. Puedo sí aclarar que él nunca escondió lo que le pasó, y es al revés, siempre hacía mucho énfasis, porque para él era importante que se recordara, que se supiera por todo lo que había pasado al pueblo judío, específicamente perseguido dentro de los campos. Si bien otras minorías fueron perseguidas, él se ocupaba de él, era lo lógico. Pero yo no puedo transmitir muchas cosas, porque si no terminaríamos haciendo lo que dice Mariana Hirsch cuando habla de la postmemoria, porque yo tendría que transmitir la memoria que mi padre me transmitió. Claro. Y a veces uno está en la duda de si realmente esa es la realidad de lo que ocurrió. Uno quiere aferrarse a eso, uno quiere creer. Además, yo creo que él me contó la realidad de lo que ocurrió. Y además, conociéndolo, yo sé que fue así. Y además hubo, que lo comento porque él escribió un libro testimonial, pero además, en uno de los capítulos del libro que viene muy al caso, porque uno dice, bueno, a lo mejor fue todo un invento, como tantos negacionistas dicen, esto no pudo haber sido, no pudo haber existido, y no lo fue, y porque es impensable imaginar que algo así, alguna barbaridad, algo tan bárbaro haya ocurrido. En uno de los capítulos de ese libro, porque tenía bastante sentido del humor mi papá, cosa que uno no puede entender, y lo trasunta en sus memorias. En algunos capítulos son hasta jocosos, hace comentarios del cocinero, del jefe, del capo máximo. Bueno, en uno de los capítulos, voy al grano, no sé qué pasó, él lo relata, no lo tengo muy presente, pero en forma concreta, el comandante del campo lo tomó entre ojo y ojo, y no se le despegaba de al lado. Y eso era tenebroso, porque nada, no llegaba a ningún buen fin. Entonces, si lo miraba así, porque lo miraba mal, si
hacía esto, porque hacía esto, lo que fuere. Y entonces un día este comandante del campo se enojó, lo enfrentó y le dio un puñetazo. Y le arrancó como 5 dientes de un golpe. Y mi papá siempre decía, en el suelo del campo quedaron 5 de mis dientes. Y lo decía como una anécdota. Pero hay una cosa más atrás de eso. El comandante en su mano, en su puño, tenía un anillo, que era un anillo famoso, el anillo de la calavera, que Las SS. las SS, solamente un grupo, una élite de las SS podían tener ese anillo. En el lugar de los ojos tenía 2 brillantes enormes. Cuando terminó la guerra, a ese comandante lo lincharon. Él contó en su libro el puñetazo que recibió, pero después, también en el libro, cuenta cómo terminó la historia en el campo. A ese comandante lo lincharon porque era un tipo muy salvaje, muy terrible, que no tenía, muy inhumano, hacía cosas terribles con los internos de ese campo. Y le sacaron el anillo, y todos estuvieron de acuerdo que el anillo le correspondía a mi papá, y se lo dieron. Ese anillo recaló en nuestra casa, estuvo muchísimos años, lo teníamos guardado, mis hermanas y yo, hasta que finalmente decidimos donarlo a Yad Vashem. Pero quiere decir que en todas estas historias uno necesita aferrarse a algún elemento que le diga, sí, esto no fue todo un invento, no es un sueño, ocurrió, acá está la prueba. De la misma manera que cuando yo fui al orfanato, que me acompañaron mis 2 hijos viven en Estados Unidos, mis 2 hijos, sabiendo que yo había ido allá, se vinieron volando de Estados Unidos y me acompañaron y fui con ellos al orfanato. Cuando yo vi la pila bautismal y vi el libraco ese grande con mi nombre, y al final todo escrito en polaco, dice, la retiró su padre en tal fecha, porque no figuraba ningún otro dato. Estaba mi nombre falso, estaba agregado mi nombre, decía Wanda Darlewska y Teresa, porque era mi nombre de bautismo. Y decía la fecha que me habían llevado, cosa que yo no tenía la más remota idea de cuándo me habían dejado. Pero yo al ver ese documento, era la constancia viva y real de que realmente lo que me habían contado de mi historia era real. Si yo no tenía eso, ¿por qué no podía haber imaginado que era todo una fantasía? Yo no tenía que aferrarme, nada. No tenía nombre de mi madre, no tenía documentos, no tenía nada. Y sigo sin tenerlos, ojo. Sí que reconstituí toda una vida, pero es algo que a veces uno necesita tener un elemento para certificar que algo pasó. Así que mi padre en realidad no tenía siempre lo comentaba y lo contaba con gran dolor y con gran pena, por los que padecieron más que él y por lo que padeció él. Pero él transmitió eso, ninguna otra cosa. Ahora, yo recibí un bagaje muy pesado, por eso los primeros años de mi vida, yo bajé una cortina. Yo no quería saber nada con la Shoah, nada. A mí me llamaron Kononovich, que hizo una película, la primera, aquellos niños, y yo me negué a ir, no fui. Irene Dapp, que era también una sobreviviente, me dijo, Rosy, ¿cómo no vas a ir? Te está llamando Kononovich, va a quedar plasmado el recuerdo de la gente que se salvó siendo niña, porque eran todos niños de los cuales él hacía la película, pero yo era incapaz de ir. Yo no quería saber nada con la Shoah. Me llevó mucho tiempo reconectarme, y la manera como me reconecté fue a través del libro de mi papá. Porque él lo escribió en yiddish, lo mandó a traducir, y yo un día voy a la casa a almorzar, lo veo el libro, estaba en prueba de galera. Cuando lo abro, casi me quiero morir. Porque estaba tan mal redactado, tan confuso todo, que me dio una lástima por él, porque yo sentía que él había depositado y había escrito, había volcado todos sus pensamientos y sus penas en ese libro, y que no merecía ser lo que era.
y le pedí permiso para editarlo. Me llevó un año editarlo. Lo reescribí íntegro, le prometí, y de hecho cumplí, no modificar los datos, porque yo no conocía los datos que él ponía. Y de hecho de mí lo único que figura es hasta el momento que yo les conté a ustedes, porque él tampoco supo lo que pasó después. Es decir, ese agujero negro entre mis 6 meses y los casi 5 años que él me recuperó, no existen, ni para él ni para mí. No sé si con eso contesté la pregunta. Hablando para seguir un poco el hilo de lo que estás contando, Rosy, hay una pregunta de César Mata. No sé si querés hacérsela, César, vos. ¿Me escuchar? Sí. Hola. Sí, Hola. escucho. Hola, Rosa, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, César? Yo soy francés, y entonces tengo una Oui, pregunta on peut parler en français. Ah, pues parler en francés, super, super. No, Pero no, capaz, pero los demás no van a claro, entender. por No la te audiencia. olvides que yo estuve en París y hice la primaria, algo de la primaria en París, así que hablo francés. Pero vamos a hablar en español por Vamos a todos ver los en español. demás. Perfecto. Entonces le quería preguntar, yo no soy judío, pero tengo mi mejor amigo que es judío, también de origen de Polonia, y él me contó que hubo décadas de silencio en Francia, como que no se podía hablar del tema porque no se podía escuchar. O sea, por ejemplo, el Estado francés demoró mucho en reconocer su complicidad con los nazis. Entonces quiero Sí. saber si vos en Argentina también hubo dificultad como en la capacidad de escuchar, un poco para seguir la otra pregunta, pero más en la capacidad de recibir el testimonio. Bueno, yo creo que fue un fenómeno que ocurrió en todos lados, porque en la posguerra inmediata, primero la gente no se animaba a contar, porque había muchas situaciones que ocurrían. En primer término, porque la gente desconfiaba, algo así como, ¿y vos por qué sobreviviste? ¿Qué habrás hecho para sobrevivir que tanta otra gente no vive? Entonces la gente es decir, se imponía no hacer comentarios porque lo veían mal, como que desconfiaban de qué actitud habían tenido ellos durante la guerra para poder sobrevivir. Ese es un aspecto, o por lo menos un ingrediente que pudo haber ocurrido. El otro es que cuando realmente se contaba, la gente no le creía, porque era tal la barbaridad que se contaba, que los fusilamientos, que los degollamientos, que las violaciones, que las hambrunas, que los latigazos, que los bastonazos, que los piedrazos, era algo a gente que no tenía nada, porque esto fue una guerra a ver, y fue una guerra, aparte de la física que se manifestó en los campos de concentración y en los campos de trabajo, a nivel administrativo, fue una guerra administrativa. Se hizo desde escritorios con gente que puso sus conocimientos al servicio del mal para eliminar gente. Es decir, fue gente preparada con una idea administrativa de exterminio. Eso también era algo muy, muy difícil de entender. Entonces, los que sobrevivieron querían contar y la gente no les creía, pero ¿cómo me vas a contar que entraban en ese galpón 100.000 personas, por decir cualquier cosa, 100 personas y no salía ninguno vivo? Era como impensable. Que hubiera metido gente dentro de un camión con el motor encendido y todo cerrado para que se mueran con los gases tóxicos. Esas son las cosas más pequeñas que pasaron. Ya no hablemos de cosas mucho más terribles. El hambre, recibir un poco de caldo aguado que era hecho con las cáscaras de las papas. Pero me vas a decir que sobreviviste con eso. Nadie te lo creía. Entonces la gente no quería contar. Llevó muchos años poder instalar una situación donde se hiciera creíble los horrores de la guerra. Y hubo algunos elementos que fueron haciendo algo. El primero fue la Fundación Spielberg, que a raíz de que empezó a entrevistar a gente, se empezó a hacer un poco más creíble
increíble que habían ocurrido, porque muchas historias, a pesar de que yo siempre digo que cada historia es única, no hay dos historias que sean iguales, aunque tengan puntos en común, y por eso muchas veces digo, lo que yo conté es mi historia, debe tener cosas en común con muchas historias, pero fueron mis vivencias las que yo conté. Y son características de mi vida, es mi recuerdo y es lo que yo soy, porque eso constituye mi pasado. Y es algo único, como es única cada persona. Cada persona, yo siempre hago la comparación, es como la flor del Principito. Era la flor que estaba en medio de todas las otras rosas, pero era su flor y él la regaba y la cuidaba. Y no era igual para él que todas las otras que tenía. Y así pasa con nosotros. Nosotros somos, cada uno de nosotros es único y tiene su propia historia y su propia vivencia. Y aunque tenga cosas en común con otras historias, es única. Por eso hay que respetar al otro como uno mismo, porque yo quiero que respeten mi historia como yo soy. Y me veo obligada, y creo que debiera ser así, de respetar al prójimo como ser único. Pero fue muy difícil instituir. Eso fue la fundación de Spielberg fue lo primero, y la lista de Schindler fue la película, fue el segundo paso que permitió hacer vívida la situación, donde la gente empezó a creer y aceptar que todo eso había pasado, porque era no creíble, era increíble. No sé si está contestada la pregunta. Muchas gracias, Vamos Rosa. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vamos a tomar, sé que hay un par de preguntas más, pero vamos a tomar aunque sea una más. Tamara Benkis, ¿estás por ahí? ¿Querés hacerle tu pregunta a Rosa? Hola, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Súper, Rosa, te quería agradecer. Demasiado impresionante tu relato. Y también con la lucidez y la claridad con la cual lo dices, es muy impresionante. A mí nunca me había tocado escuchar un relato de una guagua, de un niño, una niña de gueto, entonces me parece súper interesante. Y Te quería hacer- por eso les adelanté que mi historia no era igual a otras historias. Claro, totalmente. Guagua, Em, ¿de dónde eres? ¿De Colombia? ¿De Perú? De Chile. Chile, guagua. Bueno, viva Em, Chile, pero no voy a decir más. Gracias, viva Argentina también. Eh, te quería preguntar, ¿de dónde tú crees que tu papá sacó el coraje para salir adelante después de sobrevivir a los 3 campos y buscarte? Porque de algunas lecturas o relatos que he escuchado de sobrevivientes del Holocausto, hubo muchos que no pudieron seguir adelante simplemente, que se suicidaron o que su vida se vio completamente trunca. Entonces, cada persona que sobrevive a 3 campos de concentración en este caso y perder a su mujer, a su hija también por un tiempo, me impresiona. ¿Qué crees tú que fue lo que lo hizo? Bueno, yo creo que, ¿cómo se dice? Confluyen varias situaciones para ello. El primero, mi padre pertenecía a una familia muy religiosa, judía. Entonces, para él, los mandatos, y uno de los mandatos más importantes judíos es salvaguardar la vida, como que la vida está en primer término siempre. De manera que él siempre estuvo detrás de esa idea. Eso pienso yo que es uno de los aspectos. El otro es que mi padre tenía un carácter sumamente fuerte. Era un hombre de un carácter bravo, y yo creo que lo que se ponía entre ceja y ceja, hasta que no lo lograba, era empecinado, no paraba. Y él estaba convencido de que él se iba a salvar, y estaba convencido de que me iba a encontrar a mí. Y claro, con su mujer no tuvo tanta suerte, con la que fue mi madre. Pero creo que la convicción religiosa es un elemento bastante importante, o fue un elemento importante para él. Pero por otra parte, bueno, es la naturaleza de cada uno, ¿no? Es verdad. Hay gente que se suicidó, no aguantó el dolor, pero la mayor parte de los judíos que sobrevivieron tenían y siguen teniendo un poder y una ansia de aferrarse a la vida que es sorprendente.
Inclusive yo soy un ejemplo de eso. Yo tengo bajones y digo, ¿y cómo salgo de este pozo? Y salgo y digo, ¿y cómo no voy a salir? Con lo que me pasó, yo tengo que salir. Y bueno, yo no sé, está dentro de la naturaleza de cada uno. Yo les dije el día que nací, el 19 de junio, ahora el 19 de junio, que falta 2 meses, yo cumplo 80 años. Tuve que esperar 75 años para ir a esclarecer mi historia a Polonia, porque no lo pude hacer antes, por cosas de la vida, porque tenía niños chicos, porque tenía un padre, bueno, mil cosas, pero tampoco estaba preparada. Tampoco estaba, tuve otras ocasiones de arrimarme a mi historia y sin embargo reculé, di un paso hacia atrás y no me metí. No, no estaba preparada, no estaba preparada. Y son cosas de la vida, son las cosas de cada uno, no sé. No, no sé si tiene mucha explicación. Gracias, Rosy. Bueno. Gracias por tus palabras, por tu testimonio. Y solo agregar a lo que vos decís, que es el sentido, para que un sobreviviente también pueda contar, es necesario que una sociedad lo pueda escuchar. O sea que Claro que también sí. tiene que ver con la madurez de las sociedades, de los seres humanos, en poder escuchar estos testimonios, justamente para tomarlos y tomarlos como aprendizajes. Así que gracias, Rosy. Gracias, Bueno, Rosa. quiero despedirme, ¿puedo decir dos Vamos cosas? sí, vamos antes de terminar, siguiendo con lo que dice Ceci, de agradecerte a vos por contar, queremos agradecer a todos por escuchar esta historia y que puedan contárselas también a la gente con la que ustedes están, así cada vez, digamos, podemos llevar esta historia de vida, este relato a cada vez más personas. Antes de pasarte, Rosa, la palabra, le voy a dar la palabra a Osvaldo Laporte, embajador de buena voluntad del ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Osvaldo. Hola, hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un placer, mi amor, un placer. Verdaderamente sensibilizado con tu testimonio, con tu historia. Tú sabes que, buenas noches a todos los que estamos en este puñado, en este encuentro. Yo hace muchísimos años que estoy con un compromiso que es visitar crisis humanitarias en el mundo, las que yo les llamo crueldades humanitarias, que está relacionado con la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y los refugiados justamente son las víctimas que huyen para salvar sus vidas, ¿no? Es verdad. Y de pronto yo recuerdo cuando arranqué con estos viajes a terreno, me llamó poderosamente la atención una palabra que fue cuando me recibió el director regional del ACNUR en Congo, en África, y fue porque había sido el primer embajador de buena voluntad que llegaba a un lugar con una inseguridad de grado 5, la más grave de todas. Y entonces este buen hombre me dice, bueno, tienes el privilegio de ser el primero en ver esta realidad. Cuando yo escuché la palabra privilegio, dije, ¿qué está diciendo este hombre? Dios mío, ¿qué está diciendo? Terrible. Y recuerdo que fue un viaje y una experiencia que cambió mi vida, por supuesto, ¿no? Y hace un rato tú decías, entre todo tu historia, dijiste que aquí no se sabía, y es cierto, no se sabía porque tal vez no teníamos la posibilidad hoy de lo virtual, en aquel entonces no existía todo eso, pero también había cierta apatía que está relacionado con, está muy distante, está muy lejos, no nos... No me llega. No me llega y no me interesa tampoco, ¿no? Pero bueno, más allá no quiero extenderme, simplemente quiero agradecerte y con una reflexión que está relacionada justamente con el privilegio nuevamente hoy de escucharte, ¿no? Y agradecerle a ustedes, chiquilinas del Joa, de esta posibilidad de escuchar a Rosa, pero que al mismo tiempo
la humanidad toda necesita escuchar estos testimonios, ya que hoy estamos padeciendo, la humanidad toda, una realidad, una crueldad que nos cachetea a todos, está demostrando que nos está unificando a la humanidad, se está unificando. Entonces, yo recuerdo que, volviendo a Congo, recuerdo que en una de las jornadas visité un hospital que la especialidad de ese hospital era la reconstrucción vaginal. Y por la crueldad que estaba viviendo el género, ¿no? La mujer, víctima de la violencia generalizada. Y bueno, manifesté algo que me salió del alma y quiero volverlo a repetir contigo, ¿verdad, Rosa? Y es pedirte perdón en nombre de todos los hombres del mundo, porque si bien tu papá también fue víctima y tantos otros hombres fueron víctimas en esta historia tremenda de crueldad, fuimos los hombres los que hemos provocado esta tremenda crueldad de la historia de la humanidad, ¿no? Yo siempre digo que el refugiado, la víctima que huye para salvar sus vidas, es parte del éxodo silencioso más largo de la historia de la humanidad. Y esta historia tuya es parte del éxodo. Es pedirte perdón y agradecerte profundamente. Sí, pero no es a mí que me tienes que pedir perdón. Los humanos tenemos todos tanto para aprender y tanto para hacer, porque lamentablemente prometer y decir sí, porque yo voy a recordar para que nunca más, para que esto no alcanza con eso, no alcanza. Por eso hablo de unificación. Tiene que haber algo más. Igual te agradezco porque veo que me escuchaste con atención, pero lamentablemente en el fondo me siento tan decepcionada de la humanidad como te escucho. Exacto, pero esa también es mi decepción. Y realmente espero que la humanidad lo incorpore y trate de masticarlo y de revertirlo y de cambiarlo, porque en última instancia es lo único que podemos aspirar. Sí, yo creo que hay toda una nueva generación que está tratando y bregando justamente para que la humanidad, para simplificar la humanidad. Por eso me alegré de ver tanta gente joven. Te mando un abrazo muy grande. Y es lo que dije. Y te incluyo, ¿eh? Y te incluyo. Gracias, bueno, Osvaldo. Un abrazo a todos. ¿Querías decir algo más? Eso, cerrar. Sí, no, en realidad una de las cosas que iba a decir es algo que dijo una de las personas que habló ahora al final. Ya no me acuerdo. Realmente quería agradecerles la oportunidad que me dieron de contarles la historia y bueno, sí, que se transmita, que se transformen en transmisores, eso es lo que quería decir, que ese es el objetivo de estas charlas, porque en realidad es dar el testimonio en forma así presencial, es para transmitir la emoción de la situación, porque si uno lee un libro, ve una película, muchas veces esa emoción no se transmite, y la emoción si llega, eso es lo que se puede transmitir. Yo vi a una persona que estaba emocionada porque le pasó tal y tal cosa, y eso es lo que yo transmito. Vamos a irnos todos con un compromiso. Así que lo que yo pido es que se transmita y que se transmita con la... Exactamente. Que todos tenemos que asumir que todos los que estamos acá se lo tenemos que contar a por lo menos una persona más. Por lo menos. Y cuando le contemos ese relato a esa persona, le tenemos que pedir que se comprometa a que la persona que le cuente a una persona más por lo menos. Exactamente. Y con esta cadena vamos a poder llegar a los corazones de todos. Lo que dijo Elie Wiesel, el testigo de un testigo se transforma en testigo. Así es así. Bueno, gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Rosy. Gracias a todos. Hay infinidad de agradecimientos en el chat, Rosa. A los que están preguntando por el video, vamos a desgrabarlo, y a los que se anotaron en el link les vamos a mandar. Gracias a todos, Rosa, de corazón. Vamos a replicar tu historia, este es nuestro compromiso de los que estamos acá.
Muy bien, gracias. Sigan adelante. Muy buen trabajo. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. ¿Vos me escuchás?